ejercicio 91. Dice, dada la ecuación general, x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 8y menos 11 es igual a 0. ¿Cuál es el centro de la circunferencia? La clase pasada veíamos que la ecuación es x menos h cuadrada por más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. En base a esa fórmula podemos determinar entonces cuál sería el centro de esa circunferencia. Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, esta parte de aquí, decimos que es el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, esta parte de aquí es cuando nos da menos 6x. Entonces, yo tengo que dividir el menos 6x entre menos 2 para ver cuál era ese valor. Si yo divido menos 6 entre menos 2, va a ser siempre entre menos 2 porque aquí siempre va a dar menos. Aquí en la ecuación hay un x menos h, entonces siempre va a dar menos 2xh. Y aquí el resultado sería 3. Ese sería el centro para el valor de x. El centro sería 3 en x. Ahora para y voy a utilizar el menos 8y, entonces voy a dividir menos 8 entre menos 2, porque se hace el mismo procedimiento. En y quedaría y cuadrada menos 2y k más k al cuadrado. Entonces voy a utilizar esta parte de aquí. Y dividimos 8 entre 2, son 4. Menos por menos, 3,4. Recuerden que aquí sería el valor de h y este es el valor de k. ¿Sí? Entonces, siempre que esté la ecuación general de una circunferencia, en la parte donde está la x voy a dividirlo entre menos 2 y donde está la y también divido entre menos 2 para ver cuál es el centro de esa circunferencia. ¿Dudas para ese ejercicio? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas con respecto a ese ejercicio? ¿Puedo borrar? Sí, profa. Aquí el resultado sería 3,4, que sería el inciso C. Inciso C, 3,4. ¿Sí? Acuérdense que de lo que trabajamos aquí es de donde vienen los ejercicios para su calificación del segundo corte. Entonces, seguimos. Ejercicio número 92. Y seguimos trabajando con la circunferencia. Tecnológico de Baja California detectó un terremoto con origen en la ciudad de Mexicali, a 5 kilómetros este y 3 kilómetros sur. Entonces, representando los puntos cardinales, tenemos norte, sur, este y oeste. ¿Cómo sería la coordenada entonces aquí? Aquí voy a encontrar el centro. Entonces, ¿cuál sería el centro si son 5 kilómetros al este? Si ubicáramos estas en el plano cartesiano, el este tiene positivos para X y el oeste son negativos. El norte sería Y con positivos y el sur Y con números negativos. Entonces, si el origen, que sería el centro de la circunferencia, está a 5 kilómetros del este, son 5 positivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Al este.
Y 3, entonces sería negativo, porque sería hacia abajo, entonces negativo. Ese sería el centro. Y el radio nos está diciendo que vale 4. Entonces ahora me dice que determinemos la expresión. De acuerdo con la fórmula que estábamos manejando, vimos que entonces sería x menos h, acuérdense que h y k. X al cuadrado más y menos, y k vale menos 3, entonces es menos 3 al cuadrado igual al radio al cuadrado, que son 4 al cuadrado. Quedaría entonces x menos 5 al cuadrado más y menos por menos sería más 3 al cuadrado igual a 4 por 4, 16. Entonces esa sería la expresión de la zona afectada. X menos 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 16. ¿Qué sería B? Número 92. ¿No? ¿Puedo borrar? Sí. Ejercicio número 93. ¿Cuál es la directriz de la siguiente parábola? La directriz es la línea recta perpendicular. Perpendicular quiere decir que siempre hay 90 grados con el eje focal o con el foco. Este es el foco, entonces este sería el eje focal. Y en forma perpendicular se refiere a que debe de haber 90 grados. ¿Sí? Entonces, esta es la parábola. Aquí hasta está marcando F, que es el foco, y entonces la directriz es esta línea. La voy a representar con la letra D. Me dice, ¿cuál es la directriz de la siguiente parábola? Entonces, ¿cuál sería el valor de X? Porque aquí estás tomando el valor de X, sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer siempre este X? Si Y vale 1, X ¿cuánto vale? Si Y vale 2, X ¿cuánto vale? Si Y vale menos 1, ¿cuánto vale X? Menos 3. Muy bien. Sí, menos 3. X es igual a menos 3. Aquí siempre X va a valer menos 3. X menos 3, Y vale 1, menos 3,1, menos 3,2 para Y, menos 3, menos 1, menos 3 menos 2, menos 3 menos 3. Entonces siempre X va a ser menos 3. Este sería, nada más nos pide determinar cuál es la directriz. Entonces la directriz siempre va a ser menos 3. Si la parábola, aquí en esto, si la parábola es cóncava hacia la derecha o cóncava a la izquierda, entonces la directriz siempre va a ser con respecto al eje X, ¿sí? Porque aquí en este caso la directriz para esta parábola, su directriz sería aquí. Para esta parábola, entonces sería de este lado. Y si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces sería con respecto al eje Y. La directriz sería en esta posición. Si es cóncava hacia abajo, entonces la directriz sería en esta posición. Y esas son con respecto al eje Y, porque ese nunca va a cambiar. Aquí en este caso vemos que X nunca cambia, siempre vale menos 3. Entonces la directriz es dependiendo hacia dónde está abierta la parábola.
Y la directriz y el foco siempre van a tener la misma distancia. Del vértice al foco y del vértice a la directriz siempre hay la misma distancia. Aquí la distancia son 3 y aquí son 3. Hablando nada más con respecto a la distancia, no al valor. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a la directriz? Entonces ahí el valor. ¿Sí? El lado contrario. O sea, nada más ubicar bien. Recuerden que si es cóncava hacia la izquierda o a la derecha, entonces va a ser con respecto a X. Y si es hacia arriba o hacia abajo, sería con respecto al eje Y. Nada más. ¿Ok? Seguimos con el ejercicio 94. ¿Cuál es la ecuación de la siguiente parábola? Como la parábola está en el origen, aquí incluso voy a abrir la otra pantalla. Mira. Para que vayan anotando esto, por favor. Aquí nos dicen, o ya busqué las fórmulas, y la ecuación de la parábola es y cuadrada igual a 4px. P siempre va a ser la distancia del vértice al foco. P es la distancia del vértice al foco. Y esta sería la fórmula y esta es la fórmula cuando el vértice está en el origen. En el origen es 0,0. Cuando no está en el origen, la fórmula es y menos k al cuadrado, y menos k al cuadrado, igual a 4p por x menos h. Esta sería la ecuación cuando no está en el origen. Acuérdense que P sigue siendo siempre la distancia que va del vértice al foco. ¿Ok? ¿Ya lo anotaron? Esta fórmula es si la parábola es cóncava hacia la derecha. No dijiste que sí, no dijiste. Ok. Ok, seguimos. Entonces, eso es si es cóncava hacia la derecha. Si la parábola es cóncava hacia la izquierda, las fórmulas son las mismas, solamente que sería negativo. Aquí, menos 4px, y aquí en la otra, el menos sería igual aquí. Si la parábola abre hacia la izquierda, aquí nada más le agrego el menos y también aquí.
Ahora, si la parábola es cóncava hacia arriba, ¿puedo borrar estas fórmulas? Sí. Si la parábola es cóncava hacia arriba, la fórmula sería, cuando está en el origen, x cuadrada es igual a 4py, que esta sería si está en el origen, y si no está en el origen, entonces sería x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Este es cuando está en el origen y esta es cuando no está en el origen. Esto es si la parábola es cóncava hacia arriba. Si la parábola fuera cóncava hacia abajo, entonces es la misma fórmula, solo que aquí voy a cambiarle el signo negativo. P, recuerden que P es la distancia que hay del vértice al foco. Entonces, vamos al ejercicio. Aquí vemos que la parábola está en el origen y que es cóncava hacia la derecha. Entonces, la fórmula que voy a utilizar es y cuadrada igual a 4px. P es la distancia que hay del vértice. Este es mi vértice. El vértice está en 0,0 y este es el foco. Entonces, sería y al cuadrado es igual a 4. P es la distancia que hay del vértice al foco. La distancia es 3. X. Entonces sería y cuadrada es igual a 4 por 3, 12x. Esta es la ecuación. Y cuadrada igual a 12x. Entonces nos pedía encontrar la ecuación de esta parábola y su ecuación es y cuadrada igual a 12x. Inciso C. ¿Dudas para el ejercicio número 94? No. Seguimos. Número 95. Dice, ¿cuáles son las coordenadas del foco y vértice en la siguiente parábola? Aquí está el vértice. Entonces nada más me pide encontrar las coordenadas. Recuerden que siempre se ubica primero el eje X y luego el eje Y. Entonces sería menos 2 en X y 2 para Y, porque es hacia arriba. Ese sería el vértice. Ahora para el foco voy a determinar las coordenadas del foco. Aquí está el foco. Y entonces ubico primero la coordenada con respecto al eje X. Entonces seguimos en menos 2 y para Y el foco sería 3. ¿Sí? Aquí. Que es 1, 2, 3, 4, 5, perdón, es 5. Menos 2,5. ¿Sí? Y nada más había que encontrar las coordenadas. Entonces aquí decimos que el foco es menos 2,5 y el vértice es menos 2,2, que sería el inciso B. Número 96. ¿Cuál es la ecuación de la siguiente parábola? Entonces, la parábola es cóncava hacia arriba y su vértice no está en el origen, no está en 0,0. Entonces, la fórmula que voy a utilizar, dijimos que era x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. ¿Sí? Esa es la fórmula que voy a utilizar
para poder encontrar su ecuación. Entonces, el vértice, aquí la coordenada del vértice, podemos ubicarlo que está en el punto menos 2,2. Y dijimos que el foco, este es el vértice, el foco, su coordenada es menos 2,5. Entonces, utilizando la ecuación, nada más voy a sustituir los datos. Digo que x menos h, y h es menos 2. Aquí en el vértice es h, k al cuadrado igual a 4. P, recuerden que es la distancia que hay del vértice al foco. ¿Qué distancia hay? 1, 2 y 3. Entonces, la distancia son 3. Aquí esta es la distancia, que es 3. Por y k, y k vale 2. Entonces, quedaría x menos por menos más al cuadrado igual a 4 por 3 son 12 por y menos 2. Y esa sería la ecuación. X más 2 al cuadrado igual a 12 por y menos 2, que sería el inciso A. Entonces hay dos tipos de ecuaciones. Una sería cuando está en el origen y la otra es cuando su vértice no está en el origen. ¿Puedo borrar? Ejercicio número 97. Dice, determina las coordenadas del foco y el vértice de la ecuación y menos 4 al cuadrado igual a 8 por x menos 1. Entonces aquí podemos ver que la ecuación no está, la ecuación no está en el origen o la gráfica. Entonces vamos a utilizar esto. A ver, voy a anotar aquí los datos. La ecuación es y menos 4 al cuadrado igual a 8 por x menos 1. Ok, seguimos. Entonces es y menos 4 al cuadrado igual a 8 por x menos 1. Si recordamos entonces que el vértice se forma con estas coordenadas, quiere decir que aquí está el valor de k con y. Y este es el valor de h. Entonces el vértice sería 1,4. ¿Sí? Cuando está el valor de x, aquí va a estar h, entonces en la coordenada siempre es h, k. Y aquí en x está siempre la h, y aquí sería el valor de k. Si aquí hubiera estado más, entonces el valor de k sería negativo, igual en x. Si fuera positivo, entonces
En el vértice tendría yo que colocar los números negativos. Y ahora me pide encontrar el foco. La coordenada del foco sería entonces H más P, K. Esta es otra fórmula que hay que anotar. Para encontrar la distancia o la coordenada del foco, esa es la fórmula que voy a utilizar. Aquí ya conocemos el valor de H, el valor de K, y me falta encontrar el valor de P. Aquí me dio 8. Entonces yo digo que 4P es igual a 8, porque ya lo multipliqué por algún número para que me diera 8. Entonces, P es igual a 8 entre 4. Entonces, la distancia del vértice al foco es 2. Con estos datos, entonces digo que la coordenada del foco es H más P. H es 1 más 2, y el valor de K. K vale 4. Entonces sería 1 más 2, 3, 4. Esta sería la coordenada del foco y esta es la coordenada del vértice. ¿Sí? ¿Qué sería la respuesta al inciso D? Foco 3 y el vértice 1,4. Respuesta es el inciso D. Y entonces la fórmula que utilizamos aquí fue y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Y la que van a anotar también es para encontrar el foco, que dijimos que es h más p, el valor de k. ¿Puedo borrar? Sí. Por mí sí. Número 98. ¿Cuál es la ecuación de la siguiente elipse? Entonces aquí ya vemos otras fórmulas y es con respecto a la elipse. Igual hay diferentes fórmulas si está en el origen o si no está en el origen, el centro, en el vértice. El vértice, perdón, está en el origen, que es 0,0. Entonces, la ecuación con centro en el origen sería x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse si tiene centro en el origen. ¿Y cómo determino la ecuación con el centro en el origen? Entonces aquí digo que x cuadrada sobre a cuadrada. Y a cuadrada vale 4 al cuadrado más y cuadrada sobre b cuadrada es 2 al cuadrado, igual a 1. Aquí estoy determinando que 4 aquí es 4,2 con respecto al punto A y al punto B es 0,2. Entonces, ¿dónde intersecta el eje X? En 4. Por eso es que aquí estoy colocando el 4 al cuadrado. ¿Y dónde intersecta el eje Y? En 2. Por eso es que aquí va el 2 al cuadrado. ¿Sí? Que son estos dos puntos. Y entonces sería x cuadrada sobre 4 por 4, 16, más y cuadrada sobre 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4, igual a 1. Y esa sería la ecuación si la elipse está su centro en el origen. X cuadrada sobre 16
más y cuadrada sobre 4 igual a 1, el inciso C. ¿Puedo borrar? Número 99. ¿Cuál es la ecuación general de la siguiente elipse? Entonces, esta es la ecuación general y lo único que tengo que hacer es resolver esto que tengo aquí. Primero desarrollo el binomio al cuadrado, entonces sería el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, entonces me queda menos 2x más el segundo término al cuadrado. Ahora con esto se está dividiendo entre 4. Voy a desarrollar el de y. Entonces sería más el primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esto se divide entre 2, igual a 1. Lo único que hice fue desarrollar el binomio al cuadrado en la parte de x y el binomio al cuadrado en la parte de y. Ahora, para quitar la fracción, voy a buscar el mínimo común múltiplo. Aquí los dos denominadores es 4 y 1, 4 y 2, perdón. Entonces, con 4 y 2, puedo dividir entre 2, aquí me queda 1, es 2, divido entre 2 y ya queda 1. 2 por 2, 4. Toda la ecuación la voy a multiplicar por 4 para poder eliminar la fracción. Entonces quedaría 4x cuadrada menos 4 por 2 son 8, 4 por 1, 4. Y esto se divide entre 4. Más 4 por y son 4y cuadrada, 4 por 4, 16, 4 por 1, 4y cuadrada, esto se está dividiendo entre 2, igual a 4 por 1, 4. Toda la ecuación la multipliqué por 4 para poder eliminar la fracción. Ahora lo que hago es dividir. 4 entre 4 me queda x cuadrada, aquí estoy dividiendo, este 4 entre 4, menos 8 entre 4 son 2x, 4 entre 4 es 1. Más, aquí voy a dividir entre 2, 4 entre 2 son 2y cuadrada, 16 entre 2 son 8y, 4 entre 2 son 2y cuadrada, igual a 4. Este 4 no se divide, entonces lo dejo igual a 4. Y ese sería el resultado. Ahora lo único que hago es acomodarlo. Primero está con respecto al eje con x, sería x cuadrada. Después paso el 2y cuadrada, que es este 2y cuadrada. Después dejo con x menos 2x más 8y más 8y, que es esta parte de aquí. Y después el más 1 igual a 4. Aquí la ecuación general siempre se iguala con 0, entonces para igualarla con 0 voy a pasar este 4 que está positivo al otro lado. ¿Qué creen que ya me equivoqué? ¿Ya vieron dónde está mi error? Aquí a la hora de desarrollar el binomio al cuadrado, puse la y cuadrada y es 2 por 2 son 4. Cuando lo multiplico por 4 son 16. Es que repetí 2 veces la y cuadrada. Aquí es 16.
4 son 16. Si divido entre 2 son 8 nada más. 16 entre 2 son 8. Y aquí quedaría el 8. Entonces, 8 más 1, 9. Y si paso el 4, lo paso restando y quedaría entonces 5. Quedaría x cuadrada más 2y cuadrada menos 2x, 8 más 1, 9. Y el 4 lo paso restando, 9 menos 4, entonces serían 5. Para igualar la ecuación con 0. 8y, me falta aquí el 8y. Entonces aquí sería más 8y más 5 igual a 0. Espérame tantito. Entonces, el resultado sería el inciso A. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ya lo comunico. Entonces, nada más para la ecuación general siempre debe de estar igualada con 0 y realizar las operaciones necesarias. Esta elipse me indica que la elipse no tiene su vértice en el origen. Esa es la ecuación cuando no está en el origen. Ejercicio número 100. Para el ejercicio número 100 dice la ecuación general de la elipse con centro. Vamos a encontrar la ecuación general. Con centro en menos 2,4, un vértice en
menos 2,8 y el foco en menos 2,6. Entonces, ¿cómo encontrar la ecuación de esa elipse? Ok, entonces aquí voy a anotarles la fórmula para la ecuación cuando no está en el origen. Esta es la fórmula si la elipse es vertical. Y esta es la fórmula si es horizontal. Para que las vayan anotando, por favor. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio nos está dando el centro. Aquí el centro está en menos 2,4. Un vértice dice que está en menos 2,8 y el foco está en el menos 2,6. Si yo grafico esto, el vértice está en menos 2, 1, 2,4, 1, 2, 3, 4. Aquí estaría el centro. Un vértice está en menos 2,8, más o menos aquí. Este es un vértice y el foco es menos 2,6. Aquí estaría el foco. Entonces me puedo dar cuenta que la elipse está en forma vertical. ¿Sí? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar esta fórmula porque la elipse es vertical. ¿Sí? ¿Ya anotaron las fórmulas? Vamos a trabajar entonces con la primer fórmula porque ya vimos que nuestra elipse es vertical. Y en ese ejercicio nos pide encontrar la ecuación general. Entonces, ¿puedo borrar? Voy a sustituir entonces los datos que tengo y de los que voy conociendo. Aquí en el primero sería y menos, en el centro, el valor que nos da, recuerden que es h, k. Entonces, y menos k sería y menos 4 al cuadrado sobre a cuadrada. Aquí, ¿cómo encontrar el valor de a? O es la distancia que hay del centro al vértice. Si yo observo mi gráfica, del centro al vértice, ¿qué distancia hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, del centro
al vértice, la distancia que hay es igual a 4 y ese sería el valor de A. Entonces sería 4 al cuadrado más x menos h, h vale menos 2 al cuadrado sobre b cuadrada. ¿Cuánto vale b? B es la distancia que hay. No, aquí primero voy a sacar C. Porque para encontrar B, la fórmula es B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada. Menos C cuadrada. Entonces tengo que encontrar primero el valor de C. Y para encontrar C es la distancia que hay del centro al foco. Entonces la distancia que hay del centro al foco es de 2. Esta es la distancia del centro al foco. De aquí a aquí. Entonces la distancia que hay es 2 y esta distancia que hay es 4. Este es el valor de A y este es el valor de C. Pero me pide encontrar el valor de B. Entonces nada más aplicando aquí la fórmula, B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. A cuadrada dijimos que es 4 por 4, 16. Y C es 2 al cuadrado son 4. Entonces queda raíz cuadrada de 12. Este es el valor de B. Entonces aquí en la fórmula sería raíz cuadrada de 12 y lo voy a elevar al cuadrado, igual a 1. Y ahora lo único que hago es resolver esta operación. Arriba voy a desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces sería y al cuadrado, y primer término al cuadrado, que son y cuadrada, 2 veces el primero por el segundo son menos 8y, y 4 por 4, 16. Estos se están dividiendo entre 4 al cuadrado, son 16. Más el primer término al cuadrado, aquí este menos por menos se convierte en más. 2 veces el primero por el segundo sería 4x, más el segundo al cuadrado, 2 por 2, 4. Y la raíz con el cuadrado se elimina, entonces ya nada más me queda el 12. Igual a 1. Aquí entonces dijimos que voy a buscar el mínimo común múltiplo de 12 y de 16. Divido entre 2 son 8, 6. Divido entre 2 son 4 y 3. Entre 2 serían 2. Entre 2 es 1 y después entre 3. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Por 3 son 48. Este es el mínimo común múltiplo. Entonces toda la ecuación la voy a multiplicar por 48 para poder eliminar la fracción. Entonces aquí multiplicamos todos los términos por 48. Y quedaría 48y cuadrada menos 48 por 8 384 y más 16 por 48 son 768 y estos se están dividiendo entre 16 más 48x cuadrado aquí más 4 por 48 son 192x más 192. Estos se están dividiendo entre 12. Igual a 48 por 1 da 48. Y ahora divido para poder ya eliminar la fracción. 48 entre 16, esto lo divido entre 16 y da 3y cuadrada. Menos 384 entre 16 son 24y.
más 768 entre 16 son 48. Más, divido ahora el 48 entre 12, 4x cuadrada, 192 entre 12 son 16x, más 192 entre 12 son 16, igual a 48. Ya quité la fracción y ahora ya nada más la voy a igualar con 0. Queda, ya la voy a ir ordenando. Primero voy a dejar la X. Entonces sería 4x cuadrada. Después voy a dejar la Y. Más 3y cuadrada. Después la X. Más 16x, que es esta parte de aquí. Después con Y. Menos 24y. Que es esta. Y después voy a simplificar. 48 más 16, y este 48 lo voy a pasar restando, entonces queda nada más 16 igual a 0. Y esa sería la ecuación de la elipse. Esa es la ecuación general. Aquí sería 4x cuadrada más 3y cuadrada más 16x menos 24y más 16 sería el inciso B. ¿Sí? A ver, entonces, lo que ustedes tienen que tener presente cómo o cuál es la ecuación que voy a utilizar. Y para eso, pues tendríamos que identificar primero qué tipo de elipse es, si tiene su centro en el origen o si está fuera del origen, para ver qué fórmula voy a utilizar y si la elipse está en forma vertical o está en forma horizontal. Entonces yo ya les di las dos fórmulas, cuando está en forma horizontal y cuando está en forma vertical. El valor de A siempre va a ser la distancia que hay del centro al vértice. Y el valor de esa distancia que hay del centro al foco. Para sacar el valor de B, entonces nada más utilizamos el despeje C cuadrada. Y después nada más sustituimos los datos en la ecuación para poder realizar las operaciones y la ecuación siempre se iguala con 0 para que sea la ecuación en forma general. Ok, entonces ejercicio número 101. Aquí para el ejercicio número 101 me dice determinar la ecuación ordinaria de la elipse, cuya ecuación general es, recordemos, la ecuación ordinaria está representada como x cuadrada sobre a cuadrada más b cuadrada sobre la 1. Entonces, si yo despejo aquí en esta ecuación que nos está dando, que tengo 25x cuadrada más 16y cuadrada, voy a quitar de este lado el 400 y lo voy a pasar al otro lado y pasaría positivo. Como está negativo, pasa positivo. Y para que quede igual a 1, entonces yo tendría que dividir toda la ecuación entre 400. O lo podemos representar así. Cada término
Puede ser así como lo manejé o cada uno entre 400. ¿Por qué entre 400? Pues para que me dé igual a 1, como está aquí en la ecuación ordinaria. Entonces sería, aquí no puedo dividir el 25 entre 400, pero sí lo puedo simplificar. Ambos se pueden dividir entre 25. Entonces, si divido 25 entre 25 es 1, y si divido 400 entre 25, da 16. Más, la siguiente fracción la voy a simplificar. Ambos tienen mitad y después voy sacando mitad, o los dos se pueden dividir entre 16. 16 entre 16 es 1, y 400 entre 16 es 25. 400 entre 400 es igual a 1. Y esta sería la ecuación en forma ordinaria. Entonces sería x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 25 igual a 1, que sería el inciso C. Lo único que hicimos fue despejar, quitar el 400 y lo paso al otro lado. Si estaba negativo, paso positivo. Y para que quede igual a 1, entonces toda la ecuación la divido entre 400. Y al final nada más simplificar cada una de las fracciones. No me ha podido dar el director todavía los resultados, solamente me envió lo de la evaluación 3 para lo de su calificación del primer corte. Todavía me dijo que ya solicitó a Pachuca los resultados, porque habían quedado de que ustedes después de realizar cada evaluación se enviaba al correo de dirección los resultados, pero no lo han hecho. Entonces, yo espero que en el transcurso de estos días nosotros capturamos calificaciones de hoy en 8 para el primer corte. En todo caso de que no tuviera yo esas calificaciones, el primer corte lo evaluaría únicamente con las actividades de plataforma, las 3 primeras que realizaron. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con respecto a lo que trabajamos hoy o las evaluaciones. Yo en cuanto las tenga, las voy a publicar en el grupo de WhatsApp para que puedan observar su calificación. Ya va a ir promediada, solamente va a aparecer una más lo de actitudes y valores. Y recuerden que todavía a eso se le suma la calificación de los otros 3 docentes para su primer corte. Si no hay dudas, entonces voy a pasar lista. Y recuerden que la prueba planea es regresando del periodo de vacaciones, es la segunda semana. La primera tendría nada más para repasar. Estoy tratando de que terminemos los ejercicios en la siguiente semana, para que regresando de vacaciones ya nada más ustedes tengan que darle un pequeño repaso y puedan realizar su prueba planea. Entonces, Daniela Arteaga García, Daniela. Presente. Fernanda.